Hola, muchas gracias por ver este video. Aquí te voy a compartir mi historia y experiencia con mi tinnitus o acúfeno, ya que yo soy uno de esos casos raros de ya no tenerlo más. Quiero hacer énfasis en que mi caso es específico a las condiciones y circunstancias en que sucedió y que yo creé, y que no todas las condiciones de tinnitus o acúfeno son iguales o similares. Simplemente comparto lo que yo viví y lo que hice para manejarlo. Espero que te ayude a encontrar una solución o disminución de tu condición. Yo viví con ello y sé lo que se siente, tanto físicamente como anímicamente. Te cuento. Adquirí esta condición en mi adolescencia después de ensayar sin protección auditiva en una banda de rock durante unos meses en un cuarto muy pequeño. Uno de los platillos de la batería era muy grande y hacía un estruendo cada vez que mi querido amigo baterista lo tocaba con fuerza. Además del sonido de los amplificadores, aunque no eran muy potentes, todo ello me producía dolor. Además de estados de ánimo bajos como enojo o frustración. Poco después asistí a un concierto de mi banda favorita y también sentí algo parecido, pues el volumen en algún momento se volvió insoportable para mí. Esa noche al regresar e intentar dormir, escuché durante un par de horas sonidos electrónicos como cuando antes uno se conectaba al internet vía telefónica. No sé cuándo fue el momento exacto en el que empecé a notar que tenía un cierto zumbido, que era constante cuando me iba a dormir o cuando había mucho silencio. Y luego lo noté en ambos oídos, en diferentes notas, creando una disonancia constante que solo escuchaba en esos momentos. Seguí así durante más de 25 años aproximadamente. Continué en la música, pero me procuraba proteger los oídos y los zumbidos a veces eran más fuertes y a veces muy tenues. En ocasiones, cuando usaba audífonos dentro de los oídos y me los quitaba, los zumbidos regresaban y los podía escuchar aún con el ruido en la calle. Hace unos 10 años encontré y leí un libro de alguien que había tenido tinnitus y que probó de todo para quitárselo, y en un capítulo mencionó que probó también algunas técnicas mentales, y ahí fue cuando detuve mi lectura y pensé que tal vez alguna de las técnicas que había aprendido anteriormente en el campo del desarrollo espiritual podrían ayudar a mejorar mi condición, pero por preceptos y creencias y otros datos que tenía que eran erróneos, y ahora me doy cuenta, sobre no tratar condiciones físicas y enfermedades con los procesos y técnicas que había aprendido, los cuales se enfocaban principalmente en aliviar y manejar emociones y otras creaciones de origen espiritual que no son óptimas, y también de haber adoptado de un maestro de la escuela secundaria una firme creencia de que el tinnitus era incurable. Y por eso postergué la aplicación de estas técnicas a mi condición. Hace 6 años aproximadamente conocí la tecnología de rehabilitación espiritual de Alan C. Walter y Roger Bosuava, la cual enfatiza la experimentación vivencial con todos los sentidos y a sabiendas de emociones y sensaciones. Y fue después de aprender esa tecnología cuando finalmente pude aplicar algo que tuvo un resultado positivo en mi condición de tinnitus. En ese tiempo, durante una noche de varias seguidas de ataques de tinnitus, los zumbidos eran muy fuertes y no podía dormir. Y empecé a sentir una desesperación muy grande, desesperanza, etc. Y decidí que tenía que hacer algo, lo que fuera, con tal de poder quitarme esa condición. Sin expectativas, y como recomienda Roger Bosuava, solo hacer la técnica y no solo estar pensando en ello, pude encontrar ese recuerdo que les platiqué del momento cuando estaba ensayando con mi banda en mi adolescencia y de cómo el sonido de ese platillo me provocaba dolor. Luego encontré las emociones que sentí en ese momento como enojo, desesperanza, frustración de no poder hacer algo al respecto, además de las cosas que veía en el momento y el específico sonido del platillo, como si lo estuviera viviendo en el momento en el que sucedió. De entre todas las técnicas que aprendí, me enfoqué en una que consiste en experimentar y sentir a sabiendas el dolor y las emociones de forma gradual y sin resistencia. Con lo cual poco a poco esas emociones y dolor se fueron primero incrementando y luego, después de poner toda mi atención en ese momento específico y experimentarlo, fueron disminuyendo. Finalmente, al volver a poner mi atención en mi estado de ánimo y sensaciones en ese momento presente, pude percibir que los zumbidos habían disminuido de intensidad. Aún estaban ahí,
pero su intensidad era menor, te escuchaban menos, lo cual para mí fue un gran reconocimiento de que estaba usando la técnica correcta y por supuesto un gran alivio. Continué haciendo lo mismo durante unas 3 noches más hasta que llegué al punto de no escuchar más los zumbidos, que hasta la fecha no los he vuelto a escuchar. Sigo protegiendo mis oídos cuando he ido a conciertos o cuando he llegado a tocar con algunos amigos. Y bueno, hasta aquí mi historia. Agradezco mucho tu atención y aprovecho para agradecer a Alan Walter y a Roger Bosuava por el desarrollo y promoción de su tecnología, pues sin ello no hubiera podido lograr esta enorme ganancia. Y si tienes una condición física o similar que no sea deseada, te recomiendo que te informes ampliamente y que pruebes algunas recomendaciones que pueden ser alternativas a tu condición. También que obtengas segundas opiniones, que veas videos de gente obviamente que es calificada y que lo intentes y que veas si te funciona o no. Y quizás tu condición sí tenga un manejo como a mí me sucedió, pero sobre todo no dejes que te venzan. Mantén siempre una visión positiva de verte feliz logrando lo que quieres y mantente siempre en causa sobre tu condición. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por ver este video y espero que te haya sido de utilidad. Gracias.